Muy buenas tardes, soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, vamos a tener un encuentro hoy, que es 5 de marzo del año 2021, en Platicando con el Experto. Para ello, me voy a permitir hacer una pequeña introducción del tema, porque el día de hoy, platicando con el experto va a ser el doctor Enrique Chacón Cruz. Y el tema va a ser nuevas variantes de SARS-CoV-2, descripción y lineamientos actualizados para las nuevas vacunas contra COVID-19. Estamos cumpliendo un año de la pandemia del SARS-CoV-2 o COVID-19 en el mundo y en México específicamente. Médicos Unidos nació por la necesidad de comunicación entre colegas el día 21 de abril y a partir del 8 de mayo empezamos muy preocupados sobre conocer, informarnos acerca de esta pandemia con diferentes tópicos, temas y expertos. Hablamos de las vacunaciones en urgencias sanitarias, cómo se ha manejado la pandemia en el mundo y en México, qué está pasando emocionalmente con el médico en tiempos del COVID, cuál es el impacto que ha tenido sobre todo a los médicos de primera línea que están atendiendo a los pacientes enfermos por COVID. Hemos visto la utilidad y hemos discutido la utilidad y las aplicaciones de la vitamina D en el COVID y la influenza. Hemos hablado de los salicilatos, las inmunoglobulinas utilizadas en SARS-CoV-2. Hemos hablado y recomendado algunos conceptos básicos acerca de cómo deben de tratarse y verse los pacientes del COVID. Hemos hablado del uso de Remdesivir y colchicina en SARS-CoV-2. Hemos mostrado la experiencia mexicana con el síndrome inflamatorio multisistémico por SARS-CoV-2 en pediatría, así como los esteroides y la citromicina sirven, no sirven. Ya nuestro experto del día de hoy ha participado con los aspectos básicos de vacunología enfocada al COVID. Y hemos también hablado con otros expertos acerca de la vacunación en tiempos de pandemia, cómo lidiar con los antivacunas. Nos hemos enterado de los cambios que han hecho una gran infraestructura de atención primaria como es en España y cómo cambiaron a partir de la pandemia del COVID. También hemos tenido la información de manifestaciones pulmonares en pediatría por COVID. El día 12 de diciembre fue autorizada la vacunación por la COFEPRIS aquí en México y ese día hablamos qué es lo que iba a pasar con la pandemia a partir de la vacunación con la vacuna de Pfizer. A los pocos días me pidieron una entrevista para que hablara precisamente de la pandemia por COVID en México acerca de la calendarización. Y bueno, estamos hablando de casi 2 meses, casi 3 meses, y parecía muy ambiciosa esa calendarización, muy bonito en el papel, y en aquel entonces dije que era muy difícil de alcanzar esas metas, sobre todo con las evidencias que teníamos, y que le pedí al gobierno que honrara su palabra para que la gente no se decepcionara ante que no se cumpliera. También hemos seguido informando de lo que nos hemos ido enterando, que en los niños la mayoría de las manifestaciones por COVID son gastrointestinales. Hoy vamos a tocar el tema más tarde del aspecto humanístico de gente que está directamente con pacientes graves en la terapia intensiva, enfermos por COVID. Y ya desde enero hemos estado muy preocupados tratando de informar acerca de los aspectos básicos de la vacunología enfocada específicamente con COVID, con nuestro experto, el doctor Enrique Chacón, y también hemos hablado acerca de la vacunación de COVID en México y la aplicación de diferente plataforma vacunal a partir de un video del subsecretario de Salud que había dicho que no importaba la segunda dosis de la vacuna que fuera, pero a los 2 días de esa declaración el secretario de Salud rectificó y dijo que no, que las segundas dosis iban a ser exactamente de acuerdo a la primera. Hemos hablado de la utilidad y algunos de los beneficios
e hipótesis que se tienen acerca de la BCG como un inmunoestimulante, y más recientemente, pues la autorización para uso de emergencia de la vacuna del COVID, pues mucha gente no entendíamos qué es lo que pasaba, por qué no se vende desde el punto de vista comercial. Y muy claramente el doctor Enrique Chacón nos explicó cuál era la situación. Así es de que, pues, al día de hoy, a un año de distancia de esta pandemia, vemos que hay varias cepas, que hay mutaciones, que estos virus se están presentando, de alguna manera están llegando las diferentes cepas a diferentes partes del mundo, algunas ya identificadas incluso, y pues hay una preocupación natural. La preocupación es, estas vacunas que ya tenemos, las que ya existen y se están aplicando, ¿nos van a cubrir en inmunidad para las nuevas cepas, las que se están surgiendo, las que se están presentando? ¿Y qué es lo que está haciendo todo el bloque científico con estos retos y cuál es la actualidad? Y para eso voy a ceder la palabra a nuestro experto, el doctor Enrique Chacón Cruz, que es pediatra, infectólogo y vacunólogo, además de investigador en Estados Unidos y México. Adelante, Enrique. Pues muchas gracias, doctor Eduardo Antonio Lara, por la invitación. El objetivo principal de esta pequeña charla es mostrar un poco la situación de las nuevas cepas que están circulando, las famosas strains. De hecho, ya hay un libro de strains que habla sobre las variantes que estamos teniendo. Y bueno, voy a presentar unas poquitas diapositivas, nada más, para poder presentar. Creo que tengo bloqueado aquí, Eduardo. Nada más si me permites compartir. Sí, doctor Lara, si me permite. Ahí está, muy bien. Ok. Muy bien. Ha habido un montón de mutaciones del SARS-CoV-2, que es el virus que causa esta pandemia de COVID-19. Ha habido muchísimas mutaciones del virus. Es un RNA virus. Los virus RNA tienen esa característica de mutar mucho. Y curiosamente, los coronavirus en general, a pesar de ser virus RNA, no mutan tanto como lo hace, por ejemplo, un virus de influenza u otros RNA virus. Pero siendo un virus RNA, tiene una capacidad de mutación muy rápida, menos que otras, pero la tiene. Estas mutaciones que habían ocurrido previamente no se ven asociadas a mayor transmisibilidad. Y algo muy importante de ver en todas estas mutaciones que generan nuevas variantes es si existen también mutaciones en la proteína S o la proteína pico o spike, que como todos sabemos es la proteína que se une al receptor ACE de la enzima angiotensina convertidora y provoca la enfermedad, pero también es la proteína que induce, la proteína pico o proteína S, que induce la respuesta de anticuerpos en el sistema inmune del ser humano. De ahí que si hay mutaciones en la proteína S, entonces ya puede haber mayor transmisibilidad o mayor virulencia, o puede haber también cambios en la susceptibilidad a las vacunas o incluso a los antivirales, aunque a la fecha ningún antiviral ha demostrado realmente ser muy efectivo contra esa enfermedad. Ahora, entonces, de todas estas nuevas variantes, ahora sí vamos a platicar un poquito de 4 de ellas, que son las que realmente pudieran tener importancia y que debemos de considerar y ya se están considerando. La primera es la B1.1.7, yo le digo, todos le decimos la B117, es más fácil, o 117, que se detectó el 20 de diciembre del año pasado en el Reino Unido, que tiene un 30 a 70% mayor de transmisibilidad y hasta casi un 2% mayor de letalidad. Sin embargo, la proteína S, la parte del epítope donde se genera inmunidad, todavía sigue siendo susceptible, por lo menos en estudios in vitro, a las vacunas que tenemos actualmente de manera comercial, principalmente la de Pfizer, la de Astra y la de Moderna. Luego tenemos otra nueva variante, que es la
351 o 1.351 que se detectó el 18 de diciembre del 2020 en Sudáfrica. Está asociada también a mayor transmisibilidad porque tiene una carga viral más alta, pero a diferencia de la 117 del Reino Unido, aparentemente no es más virulenta. Sin embargo, a diferencia de la cepa del Reino Unido, la cepa sudafricana, al parecer en la proteína S tiene cierta resistencia a las vacunas actuales. En un estudio ya se demostró esto con la vacuna de RNA mensajero de Moderna, en la cual se requiere mayor producción de anticuerpos. Sin embargo, con los títulos de anticuerpos que se alcanzan incluso con una sola dosis de la vacuna de Moderna, los títulos son tan altos que llegan a ser neutralizantes porque sobrepasan los títulos neutralizantes para esta cepa incluso. ¿A qué me refiero? Que se requieren más anticuerpos neutralizantes para esta cepa que la cepa habitual, que no tiene la variante, pero aún así los títulos que se alcanzan pudieran ser neutralizantes y más con 2 dosis. Obviamente se requieren más estudios para confirmar esto con esta vacuna y con todas las demás vacunas que se están generando para COVID. Luego tenemos la cepa P1, detectada en japoneses y coreanos que provenían de la Amazonia brasileña en enero de este año, y se le puso la cepa brasileña. Es muy probable que esta cepa tenga mayor transmisibilidad y virulencia. Todavía no se ha demostrado, pero aparentemente sí. En Brasil ya hay datos que lo sugieren. Y algunos estudios sugieren que esta variante también puede tener cierta resistencia a algunas vacunas. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas también desde el punto de vista inmunológico para ver si realmente se requiere una nueva vacuna o no, lo cual lo vamos a mencionar más adelante. Y la otra cepa, que es quizás de las menos estudiadas, aunque es la más vieja, es la famosa Cluster 5, que se detectó en bisones, que en inglés es un mink, como los abrigos de mink. Se detectó en bisones y luego en humanos. En Dinamarca, en junio del año pasado, su transmisibilidad y virulencia, al parecer, no son mayores, por eso nadie realmente le prestó mucha importancia. Sin embargo, algunos estudios dicen que pudiera tener resistencia a las vacunas actuales discreta, no como, por ejemplo, la cepa de Sudáfrica, que es la que aparentemente puede tener mayor resistencia a las vacunas. Entonces, ya teniendo en cuenta estas 4 variantes, que son las más importantes, quisiera también recomendarles este sitio que está abajo. Es un sitio de internet del CDC, en el cual describe la circulación de estas cepas de manera dinámica. Por ejemplo, al día de ayer, que subí estas diapositivas, estaba actualizado al 5 de marzo. O sea, está actualizado, perdón, al 3 de marzo. Entonces, se va actualizando cada cierto tiempo. Probablemente ya está actualizado el día de hoy. Por ejemplo, México tiene la cepa sudafricana, tiene la cepa brasileña, la cepa del Reino Unido. Ya tenemos circulando esas cepas, esas variantes, aunque en cantidades aparentemente pequeñas. Ahora, ¿qué se va a hacer? La OMS ya mandó comunicados, pero a mí me interesan mucho los comunicados de las agencias regulatorias. Y las agencias regulatorias, que son las que realmente te autorizan una vacuna o no, en México es COFEPRIS, las más importantes en el mundo por mucho, es la EMA, o European Medicines Agency, de la Unión Europea. Y aquí tiene el documento, aquí está su documento, que es una publicación sobre restricción en los requerimientos regulatorios para vacunas que se intentan proveer protección contra las nuevas variantes. Y también habla incluso de tratamientos. Lo más importante, no quiero que vean toda esta diapositiva, es en la flechita verde, dice, la guía no está previendo la necesidad de muchos estudios clínicos largos para examinar la eficacia de vacunas contra estas nuevas cepas, o sea, una nueva vacuna contra estas cepas nuevas que pudieran ser resistentes. Básicamente, la EMA lo que recomienda es hacer estudios de fase 2, o sea, estudios de inmunogenicidad, 200, 300 sujetos. En un grupo tengo una vacuna control o placebo, en un grupo tengo la vacuna, ahora sí le llamamos vieja, la que no ataca a las nuevas variantes, y una vacuna nueva que ataque a las nuevas variantes, y seguir esos pacientes con títulos de anticuerpos. No tenemos un correlato de protección. ¿Qué es un correlato de protección? Es el título de anticuerpos que se asocian a curación. Todavía no lo tenemos bien descrito. Sin embargo,
El consenso general es que si tenemos anticuerpos neutralizantes, que eso no son anticuerpos totales, son anticuerpos funcionales que inactivan al virus. Si tenemos títulos de anticuerpos neutralizantes arriba de 1 a 4, en por lo menos un 80% de sujetos, habla muy bien de la vacuna, habla de que la vacuna es muy inmunogénica. Algunos incluso dicen hasta un 50%. Pero bueno, si nosotros tenemos más de 80% de títulos arriba de 1 a 4 en un sujeto vacunado, entonces estamos hablando de que la vacuna es inmunogénicamente muy buena, y aquí se habla de algo que se le llama immunobridging, o sea, un puente inmunológico en el cual si tenemos que esta vacuna me produce esos títulos, no hay necesidad de hacer un estudio fase 3. Entonces, si se llega a requerir de una vacuna contra las nuevas variantes, ya tenemos los estudios fase 2 en el que esa vacuna contra las nuevas variantes es buena. La FDA también ya mandó su comunicado, este es de febrero 22, es muy reciente, en cuanto tanto productos médicos como vacunas para las nuevas variantes, y lo mismo que la EMA, la FDA, lo que está pidiendo es básicamente hacer estudios, como dice aquí, estudios de inmunogenicidad, que son fase 2, utilizando la vacuna comparativa, la vacuna vieja, la que le pega al SARS-CoV-2 original, y la que le pega a las variantes. Y si se logran los títulos de anticuerpos apropiados, entonces ya podemos decir que tenemos una buena vacuna contra las variantes. Ahora, ¿qué está sucediendo en la vida real con lo de las nuevas variantes, no? Y en el mundo real, utilizando la vacuna, una vacuna que no ataca a las nuevas variantes, simplemente ataca al SARS-CoV-2 en general, al día marzo 4 del 2021, o sea, hoy creo que estamos a 5 de marzo, o sea, ayer, al día de ayer, Israel, que es el país que más ha vacunado en cuanto a proporción, vean, 40 y tantos % de personas completamente vacunadas con 2 dosis de la vacuna de Pfizer de RNA mensajero en Israel. Vean, con esta cobertura de vacunación, más del 40%, vean el impacto, esto ya es el impacto o la efectividad. Efectividad es diferente a eficacia. Eficacia es durante un ensayo clínico. Efectividad es en la vida real, lo que ocurre en una población ya una vez aplicada la vacuna en la población. Y vean, aquí es el momento que se vacuna, o sea, aquí está la pandemia, y aquí se empieza a vacunar. Y vean en el grupo de más de 80 años, cómo se ha reducido dramáticamente el número de casos en esta edad, de 60 a 79 años, de 40 a 59, de 20 a 39, e incluso en menores de 20 años de edad, cómo se han reducido el número de casos confirmados de COVID. Y esto es muy alentador, porque esto es la vida real, y en Israel también están circulando las nuevas variantes. Entonces, por ahora, básicamente, mi comentario final en base a esta pequeña presentación es: hay unas nuevas variantes, se están tomando cartas en el asunto de generar estudios de inmunogenicidad que son más cortos, con menos sujetos, por si se llegan a requerir de manera masiva en base a la vigilancia epidemiológica que se haga de estas nuevas variantes. Pero al día de hoy, por lo menos el país que proporcionalmente, en base a su población, ha vacunado más, que es Israel, sin tener una vacuna contra las nuevas variantes, se ha visto una reducción dramática de casos de infección por COVID, y ahí tengo más gráficas de casos de hospitalización y muerte por COVID. Todavía ha sido el efecto mucho más dramático, con el 40% de cobertura. Entonces, esto es promisorio, digo, a pesar de tener las nuevas variantes, se están tomando cartas en el asunto, pero con estas vacunas que tenemos ahora, si se administran globalmente, la pandemia se puede llegar a controlar. Muchas gracias. Es un mensaje muy optimista, muy halagüeño escuchar eso, muy prometedor, y tal pareciera que el reto es vacunar lo más pronto posible. Surge una duda porque desde el año pasado, sobre todo en Europa, se empezó a notar que había gente, sobre todo jóvenes, que tenían 1 o 2 y a veces hasta 3 cuadros por COVID. Las preguntas razonables serían: ¿no le dejó una cantidad de anticuerpos suficientes?
o hay una variación de la cepa o ambas. O sea, ¿cuál sería la situación de personas que ya tuvieron COVID, quieren vacunarse, pero siguen teniendo temor de volverse a enfermar de COVID? Es un excelente punto. De hecho, el punto principal, y cualquier persona docta como tú me puede hacer la pregunta, tu gráfica de Israel no está hablando de reinfección. Sí, no está hablando de reinfección, pero estamos hablando de disminución de casos. Eso no hay duda, es un impacto. Tu pregunta es muy buena. No tengo la respuesta apropiada. O sea, ¿qué pasa con la persona que vacuno y se reinfecta por una nueva variante? ¿Qué le va a pasar? ¿Le va a dar más leve? ¿No le va a pasar nada? ¿O se va a poner grave? No lo sabemos. Yo creo que, o sea, el marco teórico dice probablemente le dé más leve, porque hay una inmunidad parcial, por lo menos hay una inmunidad parcial con la vacuna previa. Ese yo creo que sería el peor escenario. Ahora, esto puede cambiar. Esta cepa puede aparecer luego una cepa mucho más virulenta, no lo sabemos. Por eso es muy importante, uno, la vigilancia epidemiológica de las nuevas cepas, qué tanto aumentan esas nuevas variantes, y ver el seguimiento, las cohortes de los grupos vacunados en Israel, en Estados Unidos, en todo el mundo, es en una cohorte de los grupos vacunados, y qué pasa cuando se infectan con una nueva variante. Porque probablemente lo que esté diciendo ahora, que es halagüeño, suena halagüeño, probablemente aquí a 6 meses, un año, no va a ser tanto. Probablemente vayamos a requerir de un nuevo booster, pero de la vacuna para las nuevas variantes. Eso no lo sabemos, no lo puedo contestar. Pero por ahora, lo más importante es vacunarse con lo que tenemos, que es bastante bueno. La data de Israel es muy prometedora. Y lo más importante, que es lo que acabas de mencionar, vacunar pronto. Vacunar lo más posible. Y además también veo con muy buena intención que muchas de las poblaciones antivacunas están aceptando fácilmente la vacunación para COVID. Eso también es halagüeño, porque favorece la inmunidad de rebaño. Y la otra situación que a lo mejor es algo personal, y quiero aprovechar al experto, es de que hemos notado a través de las décadas que existe una situación que ha de tener una transmisión genética, o sea, dicho en otras palabras, hay personas que genéticamente son más susceptibles a ciertos virus que otras. En esa situación inmunogenética, se ha intentado comprobar si la alteración de la alimentación es inmunogenética, si la probiota tiene alteraciones que puedan poner en mejor o peor situación de inmunocompetencia. Pero en cualquiera de estas situaciones o hipótesis de lo que uno pueda pensar, definitivamente necesitamos que nuestro país invierta en la ciencia. Porque la mejor experiencia que puede tener la ciencia es la local. Y si no tenemos entonces experiencias locales de lo que está pasando con los mexicanos, si no se invierte en eso, estaremos supeditados a las grandes potencias, a la gente que invierte mucho dinero en investigación y que nosotros tendremos que esperar nuestro momento al que nos toque, así como se ha dicho políticamente, cuando nos toque la vacuna. Bueno, pues ojalá que esto mueva alguna conciencia y pues ese sería prácticamente mi mensaje final. ¿Cuál sería el tuyo, Enrique? Pues en base a las cepas, lo que ya comenté, por ahora estar alerta, estar en espera de los resultados fase 2 de las nuevas vacunas para las nuevas cepas. Eso se va a hacer. Hay una preocupación en base a ello. Pero por el momento, en base a los resultados de Israel, al día de hoy, con todas las nuevas cepas, la curva de casos está bajando. Está bajando. Sin embargo, no sabemos qué va a pasar con esas personas que les ha ido bien, si luego se infectan con una nueva cepa, qué va a pasar, eso no lo sabemos, pero al parecer no va a ser un problema tan grave, pero pudiera suceder, pudiera haber un cambio, pero eso no lo sabemos ahora. Esto es dinámico.
esto es dinámico, ¿no? Hace 3 meses hablábamos distinto, ¿no? De este mismo tema, ¿no? O sea, este es dinámico. Esta pandemia nos ha cambiado todo. Y en base a la investigación en México, la jefa del Consejo Nacional de Investigación, no me acuerdo cómo se dice. Es una profesora que está al cargo del CONACYT, pero no me acuerdo tampoco de su nombre. Y lanzó un comunicado quejándose del cero apoyo, ¿no? La Universidad Autónoma de Querétaro tiene un prototipo vacunal, la Universidad Autónoma de Baja California tiene un prototipo vacunal, hay otras dos, no creo que la de San Luis Potosí y otra no recuerdo dónde, no sé si es Politécnico Nacional o UNAM, que también tienen otro prototipo vacunal, pero no pasan de la fase animal, porque México tiene muy pocos lugares para hacer ensayos clínicos, mucho más en fase 3, donde ocupas 30,000 sujetos. Entonces, no hay ayuda, ni en investigación básica, ni en investigación clínica. Pues muchas gracias, Enrique. Yo te quiero agradecer a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, de Médicos Unidos, el que nos mantengas informados en esta plática con el experto. Y pues nada más resumo esta plática diciendo, hay que estar optimista, el conocimiento surge muy rápidamente, nos vamos enterando de cosas que al parecer son halagüeñas. Ánimo y vamos a salir adelante. Muchas gracias. Gracias.